¿Vienes a hacer tu Erasmus a Katowice o simplemente quieres ver cómo es esta ciudad? Pues quédate porque te voy a enseñar los mejores lugares o los sitios que más me gustan de esta ciudad. Muy buenas a todos, soy José. Me encuentro en la calle Mariaca, calle que recibe su nombre por la catedral que tengo a mi espalda. Y nada, vamos a empezar por aquí la ruta. Aunque es muy temprano y ahora mismo vais a ver que prácticamente no hay mucha gente por las terrazas. Sí que es verdad que bueno, que por la noche esto se anima bastante y sobre todo en fin de semana prácticamente no podría caminar por la calle por la que estoy pasando. Pasamos al corazón de la ciudad, nos encontramos en Rýnec. Y bueno, Rýnec es plaza central o plaza mayor, que prácticamente todas las ciudades de Polonia tienen una como esta. Y la verdad que a mí me gusta mucho porque parece que tiene mucha actividad la ciudad. Casi siempre hacen eventos en la zona central de ahí, que tienen bastante espacio. Y bueno, ahora voy a dejar alguna foto de, por ejemplo, durante las Navidades, cómo tienen adornado todo, o algunas imágenes de cómo está la ciudad, que la verdad que queda muy bonito. Saliendo de Rýnec nos encontramos con otra calle que es importante en esta ciudad, que sería la calle Maya. Esta sería como la versión de Mariaca comercial. Si Mariaca es la zona de cervezas por excelencia, Maya sería el lugar donde nos encontramos prácticamente todas las tiendas. Y hablando de comercios, algo que me gusta mucho en Polonia, lo que tengo aquí a mi espalda sería la estación de tren, y es que todas las estaciones de tren de Polonia, de las grandes ciudades, están conectadas con una galería comercial, que sería esta de aquí. Y es eso, o sea, todas las ciudades de Polonia grandes tienen la estación de tren conectada con una gran galería comercial. Bueno, entrando en la galería quiero contaros algo. La figurita que acabáis de ver en la entrada de esta galería viene a ser Bebok. Bebok es como una especie de demonio que es el equivalente en España al monstruo del saco. Y bueno, tienen leyendas, historias y tal de que cuando los niños se portan mal, aquí en Polonia pues le amenazan con Bebok. Pero creo que también es algo muy concreto de esta región, de Silesia. Y hablando de Bebok, nos vamos a nuestra siguiente parada, que sería este lugar de aquí, que es el Spodek. Si os habéis fijado bien, es el mismo lugar que nos encontramos en la miniatura de este vídeo. Y es que este es uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Es de los más icónicos porque, bueno, tiene forma de platillo volante y es que es uno de los grandes estadios del país. Y es que aquí se alberga un montón de acontecimientos bastante importantes. De hecho, este vídeo lo estoy grabando en mi casa, esta parte, y estoy colocando estas imágenes porque, bueno, se estaba realizando un fórum de urbanismo mundial. Aquí abajo nos encontramos, debajo de las escaleras, el Bebok, del que os he hablado al principio, y luego también nos encontraríamos este edificio, así con un estilo bastante moderno, y esta figura de aquí, que sería el monumento a los insurgentes, que fueron las personas que se rebelaron durante la guerra en Katowice. Ahora me encuentro en el Nospr, que es un edificio auditorio donde se celebran muchísimos conciertos y ha ganado bastantes premios por su arquitectura interior. Ahora os voy a dejar alguna imagen de cómo es el interior, porque yo he tenido la suerte de asistir a algún concierto de música clásica acompañando a gente de mi trabajo. Ahora me encuentro en el Museo Salski, el museo más importante que tiene la ciudad, y esto que me encuentro a mi espalda sería una grúa de la minería, porque esta ciudad antiguamente se dedicaba plenamente a la minería y era una región muy minera. Este símbolo, o sea, esta estructura que encuentro a mi espalda, hoy en día forma parte del escudo de la ciudad, de la ciudad de Katowice. Y bueno, algo que podría decir también es que si os gusta el arte, o incluso aunque no os guste, yo pienso que deberíais aprovechar para venir aquí, porque los martes la entrada es gratuita. Y ahora turno para desconectar de la ciudad y meternos dentro de la naturaleza,
Me encuentro en Dolina Częstochowa, que es uno de los grandes parques que tiene esta ciudad. La traducción significa algo así como Parque de los Tres Lagos o el Valle de los Tres Lagos. Y este sería mi parque favorito por varios motivos. El primero de ellos porque, bueno, pienso que los lagos le dan mucha vida, dan opción a muchos deportes que se pueden practicar aquí también. Y aparte de ello, creo que es el gran parque que está más cerca de la ciudad o que está mejor conectado con la ciudad. Porque luego hay otro gran parque del que voy a hablar ahora mismo, que, bueno, ese parque está muy bien, pero está más alejado de la ciudad. Y ahora os voy a dejar con algunas imágenes de este bonito parque. Y este de aquí sería el otro gran parque, el Parque Śląski. El único problema es que, bueno, está muy alejado, pero como podéis ver, tiene teleférico que conecta el parque de punta a punta. Al ser enorme también muchas veces se celebran festivales durante el verano. Y luego también otra gran cosa que tiene este parque sería este estadio de fútbol, que sería el Śląski Stadium. Y aquí muchas veces juega la selección polaca de fútbol, porque es uno de los estadios más grandes del país. Y además otra gran cosa con la que cuenta este parque es que tiene muy cerca este parque de atracciones que bueno, que no lo recomiendo tanto porque casi todas las atracciones son más para niños y sí recomendaría más este otro parque de atracciones que está entre Silesia y Cracovia, pero es mucho mejor porque sería de los mejores parques de atracciones de Europa y creo que es el mejor de Polonia. Ahora bien, siguiente cosa de la que os quiero hablar, tema supermercados. En Polonia nos podemos encontrar estos 4 supermercados, serían el Lidl, el Biedronka, el Żabka y el Auchan. Hay más, por ejemplo también está el Leviatán y alguno más, pero principalmente estos 4. Yo casi siempre compraba en Lidl, porque bueno, era en el que encontraba todo lo que quería, pero sí es verdad que, por ejemplo, este de aquí, el Żabka, este lo vas a encontrar en cada calle de Polonia. En cada esquina siempre hay uno de estos. Y otra cosa curiosa también es que Żabka y Biedronka son animales en Polonia. Żabka significa rana y Biedronka significa mariquita, de ahí que tenga ese logotipo. Turno de la fiesta. Aquí primero yo quería comentar este sitio que no es tan de fiesta, pero es uno de mis sitios favoritos de Katowice. Y bueno, se llama Cybermachina y es como una especie de bar friki. Porque bueno, tú aquí subes, como estás viendo en el vídeo, en el ascensor este está dentro de Rines, dentro de la plaza. Y es un lugar que está muy bien, porque bueno, tú aquí te puedes juntar con tus amigos, los cócteles y las cosas de bebida que hay, todas tienen como temática de videojuegos y rollo así. Y luego aquí también, como has podido ver en el vídeo, en el interior tienes un montón de pantallas donde puedes jugar distintos tipos de videojuegos y también puedes entregar tu DNI o lo que sea y te dan un montón de juegos de mesa. Puedes jugar a muchísimos juegos de mesa, a póker o a lo que tú quieras en este establecimiento, que la verdad que está muy bien. Y ahora sí vamos a hablar de lo que son las discotecas. Principalmente en Katowice vas a ir a esta discoteca, a Pomarańcza. Pomarańcza es la discoteca, no sé si la más grande porque estáis ahí con la siguiente, pero sí es la más famosa, es a la que más suele ir todo el mundo, está en todo el centro de la plaza. Sería la entrada en un ascensor y desde el ascensor tú accedes a esta gran sala que se divide en 3. O sea, tenemos 3 espacios diferentes dentro de esta discoteca. Una que sería la de la derecha, que es música latina, cubana. Sala de la izquierda, que sería electrónica, pero electrónica así como muy polaca. Y luego la sala central, que mayoritariamente es disco polo, que es el tipo de música que se escucha allí en Polonia. Y luego también electrónica. El disco polo viene a ser eso, una electrónica tipo polaca. Pasemos a Energy. Energy sería la gran discoteca, la otra gran discoteca de la ciudad. Y esta está muy bien. Esta estaba muy cerca de donde yo vivía. Que bueno, por cierto, aquí te dejo un enlace de cómo era mi casa y un poco cómo era mi día a día en la ciudad. Y bueno, esta discoteca está muy bien. Es muy grande. El único problema es que el ambiente, la música, no es muy para un ambiente internacional. La música que se escuchaba aquí también era más tipo electrónica polaca,
y por lo tanto todo el mundo dentro de esta discoteca solían ser polacos. Luego también otra cosa buena de esta discoteca es que normalmente si te gusta mucho la electrónica hay veces que vienen DJs importantes a esta discoteca, a Energy 2000. Un detalle que también me parecía bastante loco de esta discoteca es la seguridad. El tema de la seguridad en esta discoteca es una locura. Para empezar, porque bueno, aquí en la entrada, voy a poner un clip, había un arco. Hay un arco de seguridad para entrar, pero no solo el arco. Tú también tienes que dejar tus cosas como en un aeropuerto encima de una bandeja. Y luego también en el centro de la pista tú no podías estar bebiendo nada, porque enseguida aparecían seguratas y te dicen que te tienes que alejar del centro de la pista. Y eso, básicamente que hay un montón de seguratas y que tú no puedes beber en el centro de la pista, además de lo que he comentado, de la cinta transportadora, como si fuese un aeropuerto. Y ya para cerrar el tema fiesta, quiero comentar estas dos últimas discotecas. La primera sería Ja, que esta sería de ambiente LGTBI y está un poquito más alejada del centro. Y luego la otra discoteca que quiero comentar sería La Favela, que es una discoteca muy pequeñita de música latina. Y está muy bien por el hecho de que a diario se suelen juntar muchos Erasmus, sobre todo españoles, en esta discoteca en concreto. Y suelen hacer como más fiestas un poco íntimas o rollo más así, más privadas. Y ya para terminar, hablemos del tema alojamiento. Yo aquí no podía elegir muy bien el lugar donde vivir, porque bueno, yo he hecho otro programa y a mí el alojamiento me lo proporcionaba mi organización. Yo el programa que he hecho también es Erasmus y aquí os voy a dejar una tarjetita enlazando a ese vídeo donde explico en qué consiste, que la verdad que os lo recomiendo porque si eres Erasmus y estás viendo este programa, puedes hacer otro Erasmus después de la carrera con este programa. Bueno, el tema del alojamiento, lo que estaba diciendo, yo creo que esta residencia Basecamp sería la mejor porque la mayoría de gente que he conocido en Polonia, en Katowice, estaban residiendo en esta residencia y es que es una residencia enorme, además que hace muchísimas actividades y bueno, como podéis ver aquí en el vídeo, las instalaciones son espectaculares. Lo único malo que sí que creo que es un poco caro, pero si te lo puedes permitir, la verdad que te recomiendo que vayas a esta residencia, no solo por las instalaciones y porque me parece una pasada, sino por el hecho de que también normalmente casi todos los Erasmus, cuando suelen hacer botellón o encuentros o rollo así, se suelen juntar casi siempre suele ser el punto de quedada, ¿no? Siempre hacen la previa en este lugar. Además de eso, de que te aporta el que vas a conocer seguramente a muchísima gente si estás viviendo aquí. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.